bien. Bueno, me avisan que ya está iniciando la grabación. Bueno, darles las muy buenas noches, la bienvenida aquí a Promidad, al primer curso del programa experto en minería de datos, que es el curso de métodos exploratorios. El día de hoy la idea son dos, dar los conceptos iniciales en minería de datos y hablar un poco de la logística del curso y superar los primeros problemas que siempre hay en las primeras lecciones, y luego ya es asunto superado para el resto del programa experto. Me dice Ronald que me está viendo un poquito distorsionada la imagen. Podría ser tal vez que el ancho de banda suyo es un poquito bajo. Les agradezco a todos entonces mantener el micrófono cerrado y el video cerrado para no interferir en el ancho de banda. Cualquier pregunta les agradezco si la tramitan a través del chat por escrito, o pueden abrir el micrófono un instante para hablar, pero mejor tener el micrófono cerrado para que no se produzca feedback. Ok, bueno, muy bien. Entonces, hablar antes de iniciar un poco de los aspectos organizativos de los cursos de Promidad. Bueno, Promidad, como ustedes saben, pues es una institución que da una capacitación de experto en minería de datos, y nosotros nos basamos en dos plataformas fundamentalmente. Una que está en Moodle, que son las aulas virtuales, en donde ustedes pueden bajar todos los materiales, todas las prácticas y las tareas, subir las tareas, y además tenemos un foro especial ahí. También tenemos la plataforma Cisco Webex, que es de donde se transmiten las videoconferencias relacionadas a las clases. Estas también serán grabadas. En este momento se está grabando, y unas 12 horas después el video aparece en el aula virtual del curso, y ahí pueden verla 12 horas después, en cualquier momento, en un video en alta definición. Entonces, si algún día no pueden atender la clase en vivo, no es un problema. Además, ahí pueden repasar el curso en cualquier momento. Bueno, hablando de la logística del curso, además, les quiero decir que todos los cursos de Promidad duran 4 semanas. Cada semana se da una clase y se deja una tarea, y el curso se gana con un 70%, es la nota mínima de aprobación, y se obtiene con el promedio de las 4 tareas. Ok, así son todos los cursos de Promidad, se aprueban con 4 tareas, todos duran 4 semanas, excepto el proyecto final, que dura 8 semanas. Entonces, y luego de cada 4 semanas hay una semana de descanso e inicia el otro módulo. Y así sucesivamente. Entre cada 2 módulos hay una semana de descanso, para que, valga la redundancia, pues descansen un poco y puedan también todo el tema de recibir el certificado de aprobación del curso, matricularse en el siguiente curso, aquellos que no están matriculados en todo el programa experto, y entonces seguir adelante. Ok, bueno, muy bien. Entonces, antes de iniciar, voy a cerrar acá el video, y antes de iniciar con la clase propiamente, les voy a mostrar rápidamente nuestras aulas virtuales, que son muy fáciles de usar, y nada más para muy rápidamente decirles cómo se sube la tarea. Y esto le agradezco a Eduardo, si puede cerrar el micrófono. De acá lo silencian los técnicos, pero si pueden mantener el micrófono cerrado, mucho mejor. Bueno, entonces, como les decía, y como están viendo ahí en pantalla, pues antes de iniciar con la clase, voy a mostrarles el aula virtual de Promidad, que, como ustedes saben, se encuentra acá. Ahí ustedes están viendo en pantalla. Ustedes tienen que entrar a promidad.org, que se puede accesar directamente desde el promidad.com también. Ahí ustedes ponen su usuario y su password, que ya les fue enviado, y pueden entrar al aula virtual de Promidad. Ahí les va a aparecer en la parte inferior todos los cursos que ustedes están llevando o han llevado. En este caso, a mí me aparecen muchos de otras generaciones y de otros momentos. En este momento estamos en el curso de métodos exploratorios de la generación Jorge González.
Dicho sea de paso, acá estamos viendo el aula virtual. Le agradecemos a Martín Liota si puede cerrar el, el video. Ok, bueno, muy bien. Entonces, dicho sea de paso, esta generación es dedicada al profesor Jorge González, un estadístico matemático chileno, quien fue profesor de Promidad y de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Chile, quien desgraciadamente pues falleció hace algunos meses, por lo cual hemos decidido dedicar esta generación o este grupo al profesor Jorge González, querido amigo y ex profesor de Promidad. En general, cada generación, cada grupo se distingue por el nombre de algún estadístico muy reconocido. De hecho, nosotros empezamos, la primera generación de Promidad se llamó la generación Fisher, que es el padre de la estadística. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a explicarles un poquito muy más rápidamente el aula virtual. Acá hay una parte donde se explica cómo se usa, cómo se cambia la foto, etcétera, que es parte de la primera tarea. Luego aparece la semana 1, en donde ya hay un video ahí sobre una conferencia de Big Data, minería de datos y estadística, que es parte de la tarea. Y mañana aparecerá aquí en horas de la mañana el video de la clase de hoy también, una vez que haya sido procesado y subido a nuestro canal de YouTube. Acá, como ustedes ven, acá están todos los materiales de la clase de hoy: la presentación, conceptos básicos, instalación del software, guía de uso de Factor Miner en Mac. Siempre aparecen códigos que usamos en las clases y los datos que usamos en las clases. Siempre acá pueden bajar todos los materiales del curso. Acá pueden bajar la tarea. La tarea, por cierto, tiene que ser entregada la próxima semana antes de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Cada tarea es entregada, una tarea por semana. En el momento, a partir de las 6, empiezan a perder puntos aquellos que la entreguen más tarde. Ok, acá están los datos de la tarea. Y, muy importante, la entrega de la tarea. ¿Cómo se hace la entrega de la tarea? Eso es lo que les quiero explicar el día de hoy. Le agradecemos ahí a Martín si puede cerrar el micrófono. Ok, para que no se meta el audio. Bueno, acá muy rápidamente les voy a explicar. Para entregar la tarea, le dan clic aquí en entregar tarea número 1 y se les va a habilitar acá un botón que yo no tengo porque yo soy el profesor, pero acá que dice subir la tarea. Ahí les va a aparecer una cajita de diálogo en donde ustedes pueden subir el archivo de la tarea, que debe ser un archivo PDF. En esta primera tarea lo pueden generar con Word, digamos, lo graban en PDF y lo suben al aula virtual. Eso es el procedimiento. ¿Ok? Y entonces ahí lo pueden subir como borrador y luego darle subir en forma definitiva. Una vez que le dan subir en forma definitiva, ya no hay de vuelta. Ya esa será la versión que nosotros revisaremos. Luego acá, voy a ver si logro, voy a ver cómo, vamos a ver si logro cambiar mi rol a estudiante para que ustedes vean, para que me vean ahí. Voy a ver el aula como ustedes la ven. Entonces, entregar la tarea. Acá me va a aparecer este archivo, ven, que dice subir archivo. Ese es el que les va a aparecer a ustedes. Y acá, ustedes pueden con el mouse poner el archivo acá o irlo a buscar con el buscador, etc. Y ya suben el archivo. Ok, luego, voy a volver a mi rol normal. Una vez que ustedes suben las tareas, voy a meterme a otro curso que ya tiene tareas. Ustedes van a ver una cosa como la siguiente. En la entrega de la tarea número 1, por ejemplo, ahí le agradecemos vamos a ver quién es el que tiene el micrófono abierto. No lo logran detectar. Bueno, entonces acá ustedes van a ver algo como lo siguiente. Y es que vean acá, les va a aparecer al lado de su foto y de su login, la tarea y la nota que obtuvieron en la tarea. ¿Ok? Y entonces ahí también va a venir un comentario de por qué se les bajó puntos,
y si entregaron tarde aparece en rojo. ¿Okay? A veces no se preocupe si son 2 horas tarde, lo que pasa es que nuestro servidor está en Miami y lo que sucede es que eso va 2 horas adelantado, entonces no se preocupen tanto que eso lo tenemos nosotros controlado acá, que a veces aparece en rojo y no era tan en rojo. ¿Ok? Y ahí pueden revisar las notas. Al final del curso van a ver algo como lo siguiente. Claro, ustedes solo van a ver el de ustedes y es la nota de los 4 tareas y un promedio al final de las tareas y esa es la nota del curso. Se aprueba si ese promedio es mayor a 70. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, van a ver que poco a poco pues se acostumbran al aula virtual y es bastante sencillo de utilizar. Ok, le agradecemos vamos a ver acá, alguien que tiene el micrófono abierto. Ok, bueno, no logramos determinarlo. Bueno, muy bien, vamos a ver si tengo alguna pregunta acá en el chat. Me dice el de Mar, ¿qué hacemos? No podemos escucharle. No tenemos audio. Ok, nada más déjenme, perdón, escribir aquí. Ok, bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Le agradezco a Lucrecia si nos puede cerrar el video. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera clase. Hoy, como les decía, vamos a hablar de los conceptos básicos en minería de datos y luego vamos a hablar sobre cómo instalar el software y sobre el software que vamos a usar en este curso y en otros cursos más adelante. Bueno, muy bien. Por ahora, pues ahí tenemos a todos conectados, algunos con problemitas de audio y a Lucrecia le agradecemos si cierra el video. Parece que es que no tiene audio. Ok, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar inicialmente de los conceptos. Bueno, hoy se habla muchísimo de minería de datos, de ciencia de datos, de Big Data, y entonces vamos a aclarar un poco los conceptos. En esta presentación vamos a hablar fundamentalmente del concepto y de la idea que hay detrás de la minería de datos. En otro video que está en el aula virtual aparece una conferencia completa que di hace algunos meses sobre Big Data. Y entonces ahí se habla un poquito más de las relaciones entre Big Data, minería de datos y ciencia de datos. Ok, y entonces, eh, ahí vienen algunas preguntas que luego vamos a explicar en la tarea. Disculpen que acá es que alguna gente me está escribiendo todavía que no tiene audio. Y entonces, nada más, perdón, antes de iniciar, solo para tratarlos de ayudar, voy a explicarles dónde tienen que darle clic y les voy a explicar a todos que tienen que darle clic acá, en este botón donde dice conectar audio acá. Perdón. Vamos a ver si logro que me vean. Ok, bueno, disculpen que siempre las primeras sesiones tenemos un poquito este tipo de problemas. Ok, bueno, voy a darle compartir pantalla para seguir con la lección del día de hoy. Bueno, me dicen por ahí que hay algunos micrófonos abiertos, no estamos oyendo ruido nosotros acá. Ok, bueno, entonces vamos a... Ok, no hay micrófonos abiertos. Bueno, muy bien.
Entonces les decía que la idea de esta presentación es hablar sobre el concepto de minería de datos, Big Data y ciencia de datos. Vamos a hablar sobre todo de minería de datos y en el video que aparece en el aula se complementa con el tema de Big Data y ciencia de datos que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el programa experto. Así que no se preocupen si hay algunos términos que por hoy todavía no quedan completamente claros, que es para eso tenemos casi un año completo para poder realmente dominar estos temas que no se aprenden de un día para otro como algunos creen. Realmente para ser un experto en minería de datos se requiere mínimo de un año como hacemos acá en Promidad. Ok, perdónenme que acá tenemos un problemita en la grabación, me dicen. Ok, bueno, muy bien, ahí ya está. Ok, bueno, muy bien, ya lo tenemos resuelto. Ok, bueno, entonces la minería de datos, cuando hablamos de minería de datos, se refiere a la extracción de información o de patrones no trivial, implícita, previamente desconocida y potencialmente útil de las grandes bases de datos. Se usa una analogía muy interesante con la del minero que vemos acá abajo, en el sentido de que el minero normal y corriente lo que hace es buscar de las montañas alguna pieza de oro, un diamante de una gran montaña de tierra, normalmente de arena. Eso es lo que hace un minero tradicional. Bueno, el minero de datos hace lo mismo, pero lo que hace es de las grandes bases de datos tratar de extraer alguna información, algún patrón que sea útil para la toma de decisiones. Entonces de ahí viene la analogía de minería de datos. Bueno, entonces se trata de, como dice esta otra definición, de analizar datos para encontrar patrones ocultos usando medios automatizados. Esta parte de medios automatizados a mí me gusta bastante porque eso es lo que hace que la minería de datos se convierta en cierta manera en parte de la informática o de la computación. Y es que los procesos de minería de datos se suponen sean automáticos. Que haya un sistema automático que detecte, por ejemplo, fraudes de tarjeta de crédito, que detecte lavado de dinero, que busque buenos clientes, etc. A diferencia de la estadística clásica, en donde se suponía que siempre había un analista, un estadístico o estadística detrás de la computadora y de la pantalla, viendo y analizando los datos y buscando patrones. En minería de datos se supone que el objetivo final es crear un sistema completamente automático que toma decisiones o por lo menos manda sugerencias a una pantalla pero de forma automatizada. La minería de datos, dice, es un proceso no elemental de búsqueda de relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, estructuras, tendencias, clases, clústeres, segmentos de los grandes juegos de datos. Esta es otra gran diferencia entre la minería de datos y la estadística. Y es que se supone que en minería de datos partimos de un axioma y es que nos vamos a pelear, como digo yo, con todos los datos. Y no vamos a tomar muestras, sino que la idea es siempre trabajar con todos los datos. Bueno, muy bien. Y además se trabaja con métodos matemáticos, métodos que vienen lógicamente de la estadística, también métodos algorítmicos. Esto es muy importante, viene de las escuelas de Machine Learning, la idea de que en minería de datos se usan también modelos o métodos que son algorítmicos, que son un algoritmo de computadora que no necesariamente incluso se ha probado o se ha verificado que funcione bien en todos los casos, pero que ayuda a resolver problemas. Entonces de ahí que la minería de datos también es como un matrimonio entre la estadística, la matemática y la computación. Bueno, otra definición dice, se considera la minería de datos como un proceso lo más automatizado posible que va de los datos a la toma de decisión. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante de la minería de datos. No es lo mismo tener datos que información. Una empresa, una organización puede tener muchísimos datos, pero puede no tener nada de información. Entonces, justamente la minería de datos es aquella que se encarga de transformar datos en información. ¿Información para qué? Para la toma de decisiones.
Y normalmente el proceso debería ser lo más automatizado posible. Ok, muy bien. Entonces, la pirámide de la minería de datos es la siguiente. Se inicia con la limpieza de datos, que podría tomar mucho tiempo este proceso de la minería de datos, que es la limpieza, el acomodo de los datos. Como vamos a ver poco a poco en los cursos, este es un tema que a veces y muchas veces es complicado. Luego se construye una bodega de datos, que es una base de datos pero orientada a la toma de decisiones. Una vez creada la bodega de datos, se determina cuál es el objetivo del análisis, cuál es el objetivo de la minería de datos, qué es lo que queremos hacer. Esto es muy importante, mucha gente quiere aplicar minería de datos pero no sabe ni para qué. Entonces, determinar el objetivo es fundamental. Una vez que se ha determinado el objetivo, se identifica qué modelo de la minería de datos se va a utilizar, qué método, si es un método predictivo, un método exploratorio. Bueno, una vez que se aplica ese modelo de la minería de datos, se obtienen patrones que son útiles, que son ya información, que son conocimiento, que son útiles para la toma de decisiones. Entonces, como les decía, básicamente el objetivo de la minería de datos es transformar datos en información, datos en conocimiento. ¿Okay? Y el que haga eso hoy por hoy bien, realmente tiene un futuro. Las empresas que hagan eso hoy por hoy son las empresas que tienen futuro, y realmente las que no, pues son, no es porque estemos en esto, pero son empresas condenadas a quizás llegar a perder en este mundo tan competitivo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, les agradezco, no les dé vergüenza, pueden hacerla a través del chat o del foro. Ok, muy bien. Bueno, Alejandro parece que tiene problemas de no escuchar. Ok, bueno, los que no escuchan es que no han conectado. Bueno, muy bien. Ok, bueno, seguimos adelante. Entonces, la minería de datos y la estadística tienen básicamente dos diferencias fundamentales. La primera es que la minería de datos normalmente no analiza muestras, como sí se hace en la estadística, sino que la minería de datos pretende pelearse, como digo yo, con todos los datos todo el tiempo. Eso es una gran diferencia. Entonces, no a las muestras. ¿Ok? Como se hace normalmente en estadística. Además, en estadística, la mayoría de las veces se supone que los datos se comportan de acuerdo a ciertas distribuciones de probabilidad. Casi siempre se supone que los datos siguen la normal. Y a partir de ahí se hacen inferencias estadísticas. En minería de datos normalmente no se supone el uso de distribuciones de probabilidad ni se supone que los datos sigan cierto comportamiento. Es al revés. En minería de datos dice, deje que los datos se muestren y no suponga que los datos cumplan cierto modelo. Es decir, están primero los datos y luego el modelo. Es decir, se debe ajustar o construir un modelo de acuerdo a los datos, y no como a veces se hace equivocadamente, y es que se obliga a los datos a seguir cierto modelo. De ahí es que muchas veces se obliga a los datos a seguir la curva normal, no la siguen, y entonces se llegan a conclusiones o inferencias estadísticas totalmente inválidas. Que esas son básicamente las diferencias. Aunque, por supuesto que la minería de datos hace gran uso de la estadística, y de los muchos métodos de la minería de datos provienen precisamente de la estadística. Bueno, por ahí me preguntan en el chat que Roberto, que cuál es la diferencia entre minería de datos y machine learning. Más adelante viene una filmina, Roberto, donde le voy a explicar eso, y Marvin, de qué es lo que se conoce como machine learning. Me dice Ronald, almacenes de datos se alcanza a través de ETLs. Sí, también más adelante en este curso, ¿no? En otros cursos hablamos de bodegas de datos y ese tipo de cosas con mucho más detalle. Bueno, minería de datos versus análisis de datos o análisis de données. El análisis de datos viene de una corriente francesa
que se conoció como el análisis de Doné, en inglés se le conoció como Exploratory Data Analysis, que precisamente de ahí la minería de datos obtiene una idea fundamental, y es que el análisis sea mucho más exploratorio. Es decir, que los datos se muestren en sí mismos, que los datos sean los que mandan y no los modelos estadísticos. Entonces dice, hay un axioma que viene del análisis de datos que dice: deje que los datos se muestren, no suponga que se comportan de cierta manera. De hecho, el análisis de Doné, yo soy graduado en Francia, precisamente de doctor en matemáticas de la decisión, en donde lo que se estudia es análisis de Doné en aquel momento por los años 90, finales de los 90. De hecho, los franceses dicen que pues, la minería de datos no es lo mismo que el análisis de datos. Pero bueno, solo hay una diferencia realmente, y es que la minería de datos le agrega al análisis de datos el hecho de que los procesos sean automatizados. En el análisis de Doné todavía se suponía la existencia del analista, tenía esa característica similar a la estadística. Mientras que la minería de datos supone pelearse con bases de datos mucho más grandes y se supone generar modelos automatizados. Y entonces ahí es donde empieza a entrar el concepto de Big Data, del cual vamos a hablar después. Muy bien, bueno. Entonces, minería de datos versus bodegas de datos, esto también se confunde mucho. Hay mucha gente que cree que con tener una bodega de datos ya está haciendo minería de datos. No es así. Una bodega de datos no es más que un almacén de datos, una base de datos, en la que hay datos históricos y datos organizados de una manera en la que sea fácil aplicar la minería de datos. Pero las bodegas de datos no son más que el punto de partida de la minería de datos. Es una base de datos histórica en la que se almacenan grandes cantidades de datos con el objetivo de la toma de decisiones, no con el objetivo transaccional. Pero bueno, entonces tener una bodega de datos, tener un cubo lab, no es lo mismo que hacer minería de datos. Son apenas una parte inicial de la minería de datos. Acá está la pregunta que me hacían: minería de datos versus machine learning, o data mining versus machine learning. Es interesante esta diferencia. Si ustedes se meten por ejemplo, a los cursos de la Universidad de Stanford, se dan cuenta de que si se meten a la escuela de computación hay cursos de machine learning, si se meten a la escuela de estadística hay cursos de data mining o data mining o minería de datos, y uno dice: qué interesante, los programas son casi lo mismo, sin embargo están en escuelas diferentes. Bueno, es el enfoque. Realmente machine learning casi que es lo mismo que minería de datos, pero digamos que el machine learning está más preocupado por los algoritmos, por la programación eficiente de los algoritmos, de los procesos de minería de datos, mientras que el data mining, digamos que está un poquito más cercano a la estadística, en el sentido que en data mining interesa más la aplicación de los modelos, de los métodos, y hacer interpretación en datos reales, que es un poco más el enfoque de probidad. Ahora, estos van muy de la mano. Hay métodos que surgieron de las escuelas de Machine Learning, por ejemplo, Support Vector Machines o máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, el Deep Learning o el aprendizaje a profundidad, que están ahora en la minería de datos. Hay métodos que surgen más en las escuelas de Data Mining, como los árboles de decisión, los métodos de boosting, los métodos de reducción de la dimensión, etcétera, que han ido a las escuelas de Machine Learning, y cada vez más ambas cosas se parecen más. Vamos a ver que acá creo que tengo algunas preguntas en el chat. Me dice Stephanie: profe, ¿interesa si los datos son panel o corte transversal, o interesa el tipo de base? No le entiendo muy bien la pregunta a Stephanie cuando me habla de panel. Pero normalmente lo que sí le puedo decir es que en minería de datos, pues ya para aplicar los modelos se deben tener matrices o tablas de datos muy bien organizadas, en donde tengamos en las filas las unidades estadísticas y en las columnas las variables estadísticas. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los cursos. Me dice Carlos Pina: con permiso, una consulta, ¿qué es el proceso KDD que venía en el slide anterior? El proceso KDD se le conoce
a toda esta pirámide que va desde la limpieza de los datos hasta el conocimiento se le conoce como el proceso KDD, que viene de las siglas en inglés Knowledge Discovery in Databases, que muchas veces, incluso hace algunos años, hace unos 10 años, se hablaba de KDD y no se hablaba de minería de datos. Entonces KDD y minería de datos son casi lo mismo. Vamos a ver la reproducción de la pantalla, ¿va bien? ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver qué otra pregunta tengo por acá. Me dice Stephanie, es que en estadística depende de la base de datos, se aplica un modelo. Pues acá vamos a ver, Stephanie, que en minería de datos se va más allá y se ponen a competir los modelos hasta encontrar el modelo más adecuado para una base de datos, usando una técnica que se llama validación cruzada o en inglés cross validation. Pero bueno, eso lo vamos a estar estudiando hasta en el cuarto curso de métodos avanzados en minería de datos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, esta filmina que tenemos acá en pantalla ilustra que la minería de datos es realmente la confluencia de muchas ciencias. Por eso ser un minero o una minera de datos es difícil y requiere mucho tiempo. Porque para ser un buen minero de datos hay que saber de tecnología de bases de datos, hay que saber bastante de computación, programación, etc. Hay que conocer bastante de estadística, hay que conocer de matemáticas, hay que saber de visualización, de construcción de gráficos, etc. Ciencias de la información para organizar bien los datos. Hay que conocer de otras disciplinas, incluso yo digo a veces hay que ser incluso hacker para poder extraer datos e información que a veces cuesta obtener o no se puede obtener. Entonces realmente la minería de datos es la confluencia de muchas ciencias, de muchas ramas de las ingenierías, etc. Que incluso ha ido evolucionando. Y como ustedes van a ver en el otro video que está en el aula virtual, incluso hoy por hoy ya se habla casi también más de ciencia de datos que de minería de datos. Algunos hablan de ingeniería de datos también, que cada vez se va haciendo, la minería de datos fue tomando como vida propia y podemos decir que hoy es una ciencia propia, una ingeniería, una carrera incluso, una maestría, que podría ser dedicada a la minería de datos. Bueno, muy bien. Aplicaciones de la minería de datos, pues son muchísimas, como van a ir viendo ustedes en los cursos poco a poco. La retención de clientes, por ejemplo, predecir cuáles clientes se van a ir para las competencias, para, como dice un amigo mío, hacerles un champú de cariño para evitar que se vayan. Entonces puede tener un modelo predictivo que lo prediga antes de que se vayan. Patrones de compra, acá en la primera tarea van a ver que ya empezamos a hablar de patrones de compra. Algoritmos de recomendación que fueron muy utilizados, son muy utilizados y puestos de moda por Amazon. Cuando un cliente compra un producto, ¿cuál otro le podría interesar para recomendárselo? Detección de fraude, que es algo en lo que este señor ha trabajado toda su vida. ¿Cuáles transacciones son fraudulentas? ¿Cuáles no? Poder predecir eso. Modelos de riesgo, los de scoring de crédito, que vamos a trabajar mucho scoring de crédito. ¿A qué cliente les doy un préstamo? ¿A qué interés se los doy? ¿A quienes definitivamente no les doy el préstamo? Segmentación de clientes, vamos a estar trabajando mucho en este primer curso con métodos de clustering. ¿Cuáles son mis clientes? Conocerlos, qué patrones hay, qué grupos hay, etc. Predicción de ventas, cuánto voy a vender, optimizar inventarios. Acá en Propiedad tenemos un curso entero dedicado a esto, que es el curso de predicción de inventario y series de tiempo. ¿Okay? ¿Por qué usar minería de datos? Bueno, simplemente, nada más piensen ustedes, yo digo, ¿cuáles son las empresas hoy por hoy más ricas del mundo? Ya no es General Motors, ya no es la Ford, ya no es los bancos, ni siquiera las empresas más ricas del mundo. Las empresas más ricas del mundo hoy son Google, Facebook, Airbnb, Amazon, que son empresas que básicamente lo que manejan son datos, lo que manejan es información. Esas empresas que mencioné, todas prácticamente no tienen ni siquiera instalaciones, me refiero a instalaciones donde atiendan los clientes, sino que todos sus servicios se venden en línea.
Y entonces es un cambio de paradigma total. ¿Qué requiere eso? ¿Qué es Google? Google es una empresa de minería de datos. Claro, de minería de datos aplicada a sus buscadores, etcétera, etcétera. Lo único que usan, bueno, lo que usan fundamentalmente son algoritmos muy eficientes de minería de datos y son la clave, la base del negocio. Podríamos decir que empresas que hoy por hoy no se involucren en el uso y la explotación de los datos, pues solo están condenadas casi que a la quiebra, porque ese es el futuro y no el futuro, es el hoy, es los datos. Bueno, la minería de datos se divide en dos grandes mundos, el mundo exploratorio o descriptivo y el mundo predictivo. ¿Okay? Este curso, de hecho, pues está dedicado básicamente a los modelos exploratorios, y el curso que viene está dedicado a los modelos predictivos. Bueno, yo ilustro siempre los modelos exploratorios con la Pathfinder allá en Marte, porque básicamente esa es la idea. Los modelos exploratorios no van dirigidos, en el sentido de que uno trata de buscar métodos que busquen algo, generar métodos que busquen algo, como la Pathfinder que anda caminando en Marte, pero no sabe exactamente qué anda buscando. Quiere buscar algo interesante, vida, agua, algo, pero no sabe exactamente qué es. Por eso también se le conoce como aprendizaje no supervisado. No va dirigido o supervisado a priori. Mientras que los modelos predictivos, que lo ilustro con esta bola de cristal, porque se trata un poco de eso, de predecir el futuro. Con los datos históricos, predecir el futuro, partiendo del axioma de que el futuro se comportará de manera similar al pasado. ¿Okay? También se le llama aprendizaje supervisado, porque en este caso yo sí sé qué ando buscando. Yo quiero construir un modelo predictivo que me encuentre en las transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito. Entonces es un aprendizaje dirigido. Bueno, este primer curso solo vamos a hablar de métodos descriptivos o exploratorios. En el segundo curso ya estaremos hablando de modelos predictivos. Ok, por ahí tengo alguna pregunta en el chat. Me dice Jason Alvarado, ¿cómo es que se le conoce a la descriptiva? Generalmente los métodos descriptivos, a mí me gusta más la palabra exploratorios, son métodos exploratorios, ¿okay? Que tienen mucho que ver con la estadística descriptiva, pero hoy por hoy me gusta más la palabra exploratorio. De hecho, este curso antes se llamaba métodos descriptivos, después le cambiamos por métodos exploratorios, porque es más eso, es más hacer análisis exploratorios. Como he dicho en nuestro eslogan, si los datos se exploran, emergen ideas, emergen nuevas ideas. Bueno, entre los métodos exploratorios podemos encontrar los cubos OLAP, el clustering, los métodos factoriales de reducción de la dimensión y toda la estadística básica. En los métodos predictivos están las series de tiempo, el análisis discriminante, las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión, métodos de regresión, redes neuronales, etcétera, 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 que vamos a estar estudiando en los cursos, en todos los 10 cursos del programa experto. Bueno, muy bien. Entonces ahí vemos las dos grandes ramas de la minería de datos, la rama predictiva y la rama descriptiva o exploratoria. En este curso, como les decía, vamos por la rama descriptiva o exploratoria. Esta queda para el segundo curso. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver que por ahí tengo alguna pregunta en el chat. Me dice Stephanie, profe, disculpe, una consulta más. No se preocupe, para eso estamos. Hagan todas las consultas que deseen. Ese axioma de que el futuro se comporta como el pasado siempre se supone es así. O en minería de datos se pueden más bien generar datos aleatorios. Stephanie, bueno, sí, siempre se supone la idea de que se basa en ese axioma de que yo con los datos históricos puedo construir un modelo que me puede predecir el futuro. Y entonces eso se basa en un axioma de que el futuro se va a comportar muy similar al pasado. Eso se le conoce en matemáticas como el teorema del límite central o la ley de los grandes números. Y es que cuando n tiende a infinito, los modelos se cumplen. Y entonces si yo construyo un modelo que tiene un poder predictivo del 90%, en el futuro se va a comportar así. Ahora, como usted bien dice, se pueden generar datos aleatorios. Sí, al igual que en estadística, en minería de datos, muchas veces se generan modelos, datos aleatorios, pero eso básicamente se hace
con el objetivo de probar los modelos. Van a ver que aquí lo vamos a hacer. A veces uno genera datos aleatorios para probar la calidad del modelo, para dar ejemplos, pero en la vida real no es así. En la vida real no se generan datos. En la vida real los modelos siempre se construyen con la historia y se utilizan con el futuro. Como vamos a ver aquí en algunos cursos, lo que hacemos en la práctica es partir los datos en training y testing, o en entrenamiento y prueba, para validar la calidad del modelo. Pero de eso vamos a estar hablando ya en detalle en el segundo curso. Me dice Manuel, los métodos descriptivos se basan en lo que transcurre en el pasado. No, los métodos descriptivos o exploratorios se tratan de tomar toda la base de datos actual y tratar de encontrar patrones ocultos o encontrar conductas, segmentos, sobre todo clustering, como está ahí en la pantalla, en los datos actuales, en los datos del día de hoy. Y los datos no se separan en historia y futuro, sino se ven como un todo. En el curso de métodos predictivos sí se separan los datos, digamos, en pasado y futuro. En este curso no vamos a hacer eso todavía. Marvin me dice, de igual forma se basan en los datos históricos. No, los métodos exploratorios, pues sí, no, digamos, se basan en los datos que se tienen hasta el día de hoy. Y bueno, ahí viene toda la historia de la empresa, digamos, pero no necesariamente se construye un modelo con los datos históricos para aplicarlo en el futuro, sino que se analizan los datos como un todo, no se parte la data, van a ver ustedes más adelante. Bueno, vamos a ver, por ahí me dice Vladimir, profesor, ¿a partir de cuántos datos puedo empezar a decir que puedo aplicar estas técnicas? Pues bueno, realmente Vladimir no existe una cantidad que yo le pueda decir. De eso vamos a hablar más adelante, incluso qué se considera Big Data y qué no se considera. En el video que está en el aula virtual, que es parte de la tarea, se explica. A veces se hacen modelos con muy pocos datos y se usan incluso una técnica estadística que vamos a usar más adelante que se llama bootstrapping para generar datos aunque se tengan pocos datos. Pero a veces se habla de 10.000, a veces de 100.000, a veces de millones de datos, ¿verdad? Entonces realmente no hay un número donde uno pueda decir, hay que trabajar con los datos que se tienen, digo yo, sean muchos o sean pocos. Si se tienen muy pocos datos, Vladimir, más bien se tratan de generar más datos usando una técnica que vamos a estudiar en el cuarto curso que se llama bootstrapping. Bueno, entre las tareas de la minería de datos, una de las primeras y que se va a estudiar mucho en este curso es el clustering. El clustering se basa en la idea que están viendo ahí en pantalla, que es separar o encontrar segmentos en los datos y luego explicar por qué se forman esos segmentos, y también encontrar lo que se conocen como outliers o datos atípicos para eliminarlos y analizarlos por separado. Y luego cada segmento de estos yo tengo que darle una explicación. De eso vamos a hablar mucho en este curso. También está la clasificación o discriminación, o lo que son modelos predictivos, que aquí sí, de lo que se trata es de construir un modelo, por ejemplo, para un scoring de crédito que basado en la historia, yo lo puedo aplicar en el futuro, en los nuevos datos. Ok, bueno, muy bien. Tenemos los métodos de reducción de la dimensión, que es lo que estoy ilustrando ahí en la pantalla. De eso vamos a hablar con detalle en la tercera clase de este curso. Los descubrimientos de factores o análisis factorial, en eso vamos a trabajar mucho en este curso, en la tercera semana. Vamos a ver lo que es el plano principal, el círculo de correlaciones, etc. También se estudian en los programas nuestros la regresión, ¿verdad? Que viene de la estadística más clásica, pero sigue siendo una herramienta sumamente útil, la regresión lineal, la no lineal, la logística, etc. Esto se estudia sobre todo en el curso de series de tiempo. Descubrimiento de secuencias, redes neuronales, series de tiempo. También se estudian en el segundo y cuarto curso. Acá hay una ilustración de una predicción que hacíamos nosotros hace algunos años del dinero que ocupa un cajero automático usando series de tiempo. Los métodos de sumarización o de compresión de datos en Big Data, usando análisis de datos simbólicos o lógica difusa. Eso lo estudiamos en el último curso del programa experto, que es el curso de Big Data. Reglas de asociación son muy usadas en minería de datos. Esto se estudia en el curso de graficación, visualización e interpretación de datos.
¿En qué tipo de datos se aplica la minería de datos? Bueno, uno quisiera aplicar la minería de datos en una base de datos relacional, en una tabla de datos bien organizadita, N por P, una matriz N por P, pero no siempre es así. Vamos a ver que acá vamos a aplicar, por ejemplo, en el curso de Web Mining, minería de datos a la base de datos, si se puede llamar así, más desordenada del mundo, que es la web. Entonces la minería de datos tiene que pelearse con todos los datos. El peor de los casos, que es que incluso estén archivos que ni siquiera están computarizados, hay que empezar por digitalizarlos. Es decir, como se tiene todavía muchos, por ejemplo, hospitales donde todavía los archivos de los médicos están en archivos literalmente, y hay que empezar por digitalizar esa información. Entonces es difícil toda esa parte del manejo, limpieza y estructuración de datos. Entonces, en principio, pues no hay limitación para la minería de datos. Lo ideal es que los datos estén en una tabla de datos relacional tipo Excel, donde uno lo puede ver como filas y columnas. ¿Okay? Pero no siempre es así. En estos primeros cursos vamos a partir un poco de que es así, pero conforme vamos avanzando en los cursos, por ejemplo en el curso de Web Mining, ya no vamos a pelear con datos que están directamente en la web, en formatos difíciles de procesar. Bueno, vamos a ver que tengo algunas preguntas ahí. Me dice Vladimir, esos métodos que mencionó son una mezcla de métodos descriptivos y predictivos. Sí, sí, estoy mencionando de todo un poco. Me dice Diego, disculpe, estoy conectado en dos computadoras distintas y ninguna recibe el audio. Está difícil. No sé si es un problema común o si es misconfiguración. Ok. Diego, voy a mandarle aquí un mensaje. Porque ok, perdón ahí que le estoy contestando a Diego por el chat, porque si le hablo obviamente no me va a escuchar porque no está escuchando. Bueno, esta filmina me gusta mucho, que es sobre la minería de datos y la pirámide del Business Intelligence. Hace algunos años se hablaba mucho de inteligencia de negocios, Business Intelligence, que realmente es un enfoque de la minería de datos pues un poco más orientado aún a la toma de decisiones, a las aplicaciones con usuarios finales con datos, pero básicamente es lo mismo. Y esta pirámide me gusta mucho porque ilustra el hecho de que la minería de datos arranca en la limpieza y preparación de datos. Y aquí es más ancho no por casualidad. Y es porque muchas veces el proceso de limpieza y preparación de datos es de lo más tedioso en todo el proceso de minería de datos. Luego viene la parte de aplicación de técnicas y modelos de minería de datos. Y finalmente la preparación de los reportes, de los informes para que alguien o algunos tomen decisiones con esa información. Es lo mismo, es lo que les decía, la minería de datos es el proceso de transformar datos en información. ¿Okay? Y ese proceso pasa desde la limpieza de los datos hasta tener gráficos, por ejemplo, que ayuden a interpretar los resultados. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Bueno, muy bien. El clip de M. Resulta que para llegar con éxito al final de un proyecto de minería de datos debería hacerse una estructura, una ejecución de proyecto adecuada. Para eso existe la metodología CRIP-DM, que es una metodología de seguimiento, ejecución y control de proyectos de minería de datos. Hay un curso dedicado completamente al CRIP-DM acá en Promidad, que es el curso de proyecto final, donde ustedes tienen que hacer un proyecto con sus propios datos, siguiendo la metodología CRIP-DM. Eso es importantísimo para la buena organización de un proyecto en minería de datos. ¿Okay? Solo les digo por ahora pues que el CRIP-DM lo vamos a estudiar en completo en el último curso de proyecto final. Y bueno, ahí se explica con detalle algo que hemos venido viendo, que un proceso de minería de datos va desde la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelado, hasta la generación de modelos. Y esto es una cuestión cíclica, porque muchas veces cuando uno llega a la evaluación se da cuenta que todo estaba malo y que los datos estaban malos y tiene que ir de nuevo incluso a comprender el negocio porque se da cuenta de que ni siquiera estaba entendiendo bien los datos.
Entonces, bueno, de esto vamos a hablar muchísimo en el último curso. ¿Ok? ¿Qué no es minería de datos? Esto es muy importante. Aunque yo lo ilustré con una bola de cristal al inicio, no es una bola de cristal exactamente. No se puede adivinar el futuro si no te tiene datos históricos. ¿Okay? Alguna gente le dice a uno, mire, yo quiero que me prediga tal o cual cosa. Sí, pero no tenemos una bola de cristal para hacerlo. Tiene que tener historia, datos históricos almacenados de forma adecuada. Si no, no es posible hacer minería de datos. Ahora, la minería de datos es muy importante, no es un modelo determinístico. Generalmente, la minería de datos, la mayoría de los modelos son probabilísticos. ¿Qué quiere decir eso? Un modelo determinístico es aquel en el que siempre las mismas entradas producen la misma salida. Es decir, por ejemplo, en un Excel, donde yo pongo 2 más 3 y siempre el resultado tiene que ser 5. ¿Ok? Entonces, y el resultado siempre es exacto. La minería de datos más bien se trata de modelos probabilísticos, donde normalmente lo que yo le doy al cliente es una probabilidad. Yo le digo la probabilidad de que esa transacción sea fraude es 0.97. Pero puede ser que falle. De hecho, mi pronóstico va a fallar en el 3% de los casos. Y entonces yo lo que le puedo garantizar es lo que dice el teorema del límite central o la ley de los grandes números, que es que cuando n tiende a infinito, el modelo, si era un modelo que fue construido con un 85% de éxito, entonces cuando n tiende a infinito voy a lograr predecir el 85% de las transacciones con éxito y voy a fallar en el 15%. Eso es importante que lo tengan claro cuando ustedes trabajen en esto, porque muchas veces a mí me han dicho, usted me estafó porque su modelo falló, no predijo un fraude. No, yo nunca dije que el modelo iba a predecir todos los fraudes. Yo dije que el modelo detectaba el 85, por decir un número, por ciento de los fraudes y que voy a fallar en el 15%. Todos los modelos de minería de datos, sobre todo los modelos predictivos, son generalmente modelos probabilísticos y no modelos determinísticos. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy claro y es importante incluso ponerlo en los contratos para evitar que uno lo demande porque no detectó un fraude el modelo. La gente a veces cree que un modelo o un programa que detecta fraude lo va a detectar siempre. Eso no es posible. Ok, bueno, muy bien. 2 libros ahí de recomendación para ustedes. El que está a la izquierda, Introducción to Data Mining. Este libro me gusta, es el primer libro que se usa en el curso de Data Mining en la Universidad de Stanford. En el primer curso se estudia este libro. Este libro no tanto es casi como una referencia histórica, donde Michel Jambou, un libro que fue de los 90s, uno de los libros más viejos que yo conozco, ya cuando estudiaba en Francia, se empezaba a hablar de data mining. ¿Ok? Entonces este es un libro muy bonito, casi histórico, de Michel Jambou, de quien vamos a estar estudiando algunas cosas en algunos cursos de probidad. Este libro, Introducción to Data Mining, me preguntan que dónde se puede conseguir. Él se puede conseguir en Amazon y por ahí en la web se consigue el PDF. No lo podemos poner en el aula virtual porque no tenemos los derechos para ponerlo. Van a ver que más adelante en algunos cursos ponemos algunos libros enteros en el aula virtual, pero es cuando no tenemos los derechos de autor o nos han dado permiso de ponerlos. Entonces los colocamos. Bueno, muy bien. Okay, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No sé si hubo alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Entonces voy a pasar a la segunda presentación de la clase del día de hoy. Que las clases de probabilidad normalmente son muy intensas. El material que estamos viendo, me pregunta Vladimir, se puede bajar, como les expliqué al principio, todo está en el aula virtual. Entonces de ahí lo pueden bajar. Bueno, básicamente en este curso y en todos los cursos de probabilidad nos basamos en R, que hoy por hoy es la plataforma más utilizada en absolutamente todo el mundo en lo que tiene que ver con data mining.
R y Python son los lenguajes más utilizados en data mining, pero sobre todo R es el más utilizado. Entonces, les voy a dar un poquito de cómo instalar y cómo bajar R. En este curso vamos a utilizar sobre todo un paquete en R que se llama Factor Miner, y en el curso de modelos predictivos vamos a utilizar el paquete Ratel o Radle, como le dicen algunos, para hacer modelos predictivos. Bueno, muy bien, por ahí estamos viendo a Diego. Le agradecemos si puede cerrar el micrófono. Bueno, brevemente decirles que el padre de R es el profesor John Chambers, a quien estamos viendo ahí en pantalla, de quien tuve el honor de ser alumno allá en Stanford, en mis estudios allá. Él es el creador de un lenguaje que se conoció como el lenguaje S, y luego evolucionó al lenguaje R, que es, digámoslo así, su versión libre o de software gratuito. En eso hay alguna controversia. Hay gente que dice que los creadores de R son más bien estos dos señores que están acá, Robert Gentleman y Ross Isaka, pero más bien Robert Gentleman y Ross Isaka son los padres del CRAN, que es el sitio en donde se puede bajar R de forma gratuita y en donde están todos los paquetes de R. Y no hay una controversia, realmente estos señores son amigos y todos forman parte del comité central de R, tanto Gentleman y Haka y el profesor Chambers. Entonces ambas cosas, lo que sí es cierto es que la plataforma CRAN es la que ha hecho tan popular a R, y ahí están también todos los paquetes y extensiones de R. Bueno, antes también recomendarles este libro que es conocido como la Biblia de R, que es un libro escrito por el profesor John Chambers, Software for Data Analysis, Programming with R. Es un libro ya un poquito difícil de leer, es como un R avanzado, pero bueno, van a ver que cuando terminen nuestros cursos ya van a ser capaces de leer ese libro con soltura. Bueno, ahí está la plataforma CRAN, que la pueden buscar en www.r-project.org. A esto se le conoce como el CRAN, que es una de las plataformas de software libre más utilizadas y más populares del mundo. De ahí pueden bajar R en todas las versiones Linux, Windows o Macintosh, como ustedes quieran. También lo pueden bajar desde Promidad. En nuestra página web pueden ir a herramientas y ahí se van a encontrar un link para bajar R o para bajar RStudio, que también es otra plataforma, un GUI o un IDE para R, que también vamos a estar utilizando en los cursos. Vamos a ver que por ahí tengo algunas preguntas. Me dice Arturo, ¿la evaluación de los cursos será basada en las tareas o existen exámenes teóricos? No, Arturo, la evaluación de los cursos, como dije al principio, se basa 100% en las tareas. Hay 4 tareas en cada curso y cada tarea vale 25 puntos. Entonces, el curso, el promedio final es el promedio de las 4 tareas. Me dice Bernie, ¿podrías comentar la relación de Microsoft con R? Sí, Bernie, Microsoft realmente está haciendo una apuesta interesantísima a R, y ahora todas las herramientas de inteligencia de negocios como el Microsoft Business Intelligence y todo esto de Microsoft, valga la redundancia, usan R. Y de hecho ahora hay un R de Microsoft que se puede usar incluso en el IDE de RStudio. Es prácticamente lo mismo que R, pero un CRAN, pero de Microsoft. Y ahí está la implementación propia de R para Microsoft. Ahora, el R tradicional, como que es el que usamos acá en los cursos, también se puede usar en Microsoft. Un GUI o un IDE, me dice Vladimir, ¿se refiere a una interfaz gráfica? Sí, exactamente, a una interfaz gráfica. Me dice Ronald, cuando pregunta por el CRAN, ¿cuál es el que debo indicarle? Ya que me salen demasiados. Es que es el CRAN con N. Ustedes se van aquí. Digamos acá, me voy a ir a Google. Voy a ponerle aquí CRAN, el CRAN, y aquí les aparece este aquí que dice Comprensive R,
que es r-project.org, y ahí está el CRAN. Aquí pueden bajar R para Linux, R para Macintosh o R para Windows. ¿Ven? Y de acá también se instalan todos los paquetes, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, bueno, muy bien. Entonces, de ahí, como les decía, ustedes pueden bajar R, ya sea para Linux, para Macintosh o para Windows. Ok, ahí estamos viendo la consola de R en Windows, la consola de R en Macintosh. Acá les voy a mostrar en vivo. Acá yo tengo R, como están viendo ahí abajo. Cargo R. Y ahí está R. Que básicamente vamos a ir usando poco a poco. Pero aquí yo puedo hacer, por ejemplo, 2 más 3. Y le doy Enter y me da 5. R básicamente es un lenguaje de programación. En donde hay cientos de paquetes también que se pueden usar para hacer prácticamente cualquier cosa en estadística. También está RStudio, que es este otro, que es lo que se conoce como un GUI o un IDE, que es una interfaz gráfica en donde se puede usar R, que es más cómoda y más fácil. Acá se pueden ver los gráficos, se pueden instalar paquetes, etc. Eso, bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo a usarlo. Aquí se escriben los programas y aquí están las salidas de los resultados. Bueno, en los cursos de probabilidad vamos a usar R y RStudio muchísimo. Ok. Pero bueno, tranquilos que ahí vamos poco a poco. Luego, para este curso vamos a usar un paquete R. Es digamos, un corazón, que lo voy a dejar aquí. Digamos que está R. Y a R se le han ido agregando paquetes que hacen cosas específicas. Uno de ellos es el Factor Miner, que se dedica básicamente a hacerle una interfaz gráfica a R para no tener que escribir comandos R, sobre todo para métodos exploratorios. ¿Ok? Entonces vamos a usar Factor Miner, que forma parte de un paquete, se puede instalar en un paquete que se llama el R Commander, para usarlo desde una interfaz gráfica. Bueno, muy bien. Vamos a ver antes de explicarles algo. ¿Qué es más recomendable? ¿Usar el IDE o la consola? Bueno, depende, Jason. Vamos a empezar poco a poco con la consola, pero casi que lo que más se utiliza es RStudio, que es el IDE, es el más utilizado. Bueno, entonces lo primero que ustedes deben hacer es bajar R del CRAN y luego instalar RStudio. Para instalar para instalar el paquete Factor Miner se puede instalar con esta instrucción que está acá en la pantalla y que ustedes están viendo acá. Ustedes pueden simplemente copiarla así, de acá, dale copy, y irse a R, copiarla aquí, y le dan enter, y él empieza la instalación. Ok, yo no la voy a instalar porque, a ver acá, él les va a pedir aquí, vean, que seleccione un mirror o un espejo del CRAN. Resulta que el CRAN tiene espejos o réplicas en casi todo el mundo, en las universidades más importantes del mundo, como Stanford, Berkeley, Harvard, etcétera, etcétera. Acá ustedes escogen un servidor en el mundo, por ejemplo aquí los de USA, estos están en California, en Berkeley, en Stanford, o pueden escoger uno de Francia o de Alemania, pues escogen el que sea y empieza la instalación. Aquí lo voy a decir cancel porque yo no quiero instalarlo, pues ya lo tengo instalado. Una vez instalado el paquete, entonces uno puede correr el Factor Miner, que es un paquete. Los paquetes en R se ejecutan con el comando library, que quiere decir biblioteca, no librería. Como lo traducen muchos un poquito mal, pero bueno, hasta yo mismo le digo librería a veces, pero es una biblioteca o un paquete. Y entonces se corre el paquete library R command, la R en mayúscula y lo demás en minúscula. R es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces tengan cuidado que lo que viene con mayúscula tienen que escribirlo con mayúscula y lo que viene con minúscula debe escribirlo con minúscula porque si no, no les sirve. Entonces acá, en R,
Ustedes pueden correr library, rcommander, como están viendo ahí en pantalla, y les carga el rcommander. Acá lo estamos viendo en Macintosh, que es donde yo lo tengo instalado. Ahí está el rcommander. Y acá en este menú de la izquierda está el factor miner, perdón, de la derecha. ¿Ok? Entonces este programa es el que vamos a estar utilizando en este curso. Por ahora no se preocupen que lo único que ocupamos es que lo instalen. Ustedes pueden salirse aquí, salir de R y rcommander. Ok. Bueno, muy bien. También lo pueden correr desde RStudio. Acá ustedes se pueden venir a RStudio y lo corren aquí en la barra de comandos también, library rcommander, y les carga rcommander ahí. De hecho en Mac casi es mejor cargarlo desde RStudio. En Windows no, en Windows da igual, y en Windows es casi, yo prefiero hacerlo desde el R directamente y no desde el RStudio. Pero bueno, en cualquiera de los dos funciona. Ok, es un programa que corre sobre R. Bueno, ahí se me cerró R, tengo un problemita ahí. Bueno, muy bien, entonces ahí estamos viendo el Factor Miner en Windows. Vamos a ver aquí que tengo algunas preguntas. Esa era mi pregunta. David me dice, ¿todos estos paquetes de aplicaciones son compatibles con Mac? Sí, de hecho yo lo hago en Mac, David. Todo acá en Promedial lo hacemos desde las Mac, pero ¿qué le digo? Hay algunas cosas que corren mejor en Windows y otras que corren mejor en Mac. Por ejemplo, David, el Factor Miner corre mejor en Windows. La interfaz gráfica. Curiosamente, el Ratel corre muy bien en Windows y en Mac. Hay cosas que vamos a ver más adelante en otros cursos, como por ejemplo los procesos paralelos y todo esto, que corren mejor en Mac o en Linux que en Windows. Pero todo depende. Ahora, pueden usar Windows o Mac, lo que quieran, no hay ningún problema. La mayoría de nuestros cursos han sido diseñados y probados en Windows. No porque sea lo que más nos guste, sino porque es lo que la mayoría de gente utiliza. Ok, también vamos a usar un paquete que se llama Factor Shiny o Factor Shiny, que es una versión del Factor Miner Web, que es muy bonita, que se puede usar directamente en la web, que es esta que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, para usar el Factor Shiny hay que instalarlo con esta instrucción que está aquí. En R todos los paquetes se instalan con esta instrucción, que es install.packages, el nombre del paquete, dependencies en true para que instale todos los paquetes. Y luego, una vez instalado el paquete, se corre con el comando library y el nombre del paquete. ¿Ok? Y esto es lo que se llama el set working directory, que es establecer el directorio donde uno va a trabajar. Por ejemplo, acá en Windows, C, dos puntos. Vean que los slash van al revés que en Windows, van con backslash, porque R fue desarrollado inicialmente para Linux y Mac, entonces los slash van al revés. Entonces en eso hay que tener cuidado. Nota muy importante, acá en R nunca usen ñes en los caminos, en las rutas, no usen caracteres especiales como tildes, no usen nombres muy grandes, porque todo eso les va a dar problemas luego. ¿Ok? Entonces mejor nombres corticos, entre más corto mejor. Y sin tildes ni caracteres especiales, porque si no eso va a hacer que R falle. Recuerden que esto fue diseñado originalmente en inglés y ya la ñ y las tildes le dan mucho problema. Y no solo para R, sino para todo. No es buena idea poner tildes, ni caracteres especiales, ni espacios en blanco en el nombre de una ruta, en Windows, en Mac o en cualquier sistema operativo. Bueno, este Factor Shiny, entonces, que es el último que vamos a usar, entonces ustedes deberían, acá en R o en RStudio, en cualquiera de los dos, hay dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden poner el comando como está acá, install packages, lo copian aquí, dependencies en true, Factor Shiny entre comillas, ¿ven? Va entre comillas, dependencies igual true. No sé por qué me parece que en el PowerPoint no estaban las comillas, tiene que ir entre comillas. Y dependencias en true.
Vamos a ver que me pareció ver lo que acá no estaba con comillas. Acá está mal, ¿sí? Acá debe tener comillas. Factor shiny entre doble comilla. Así. Ok, luego cuando se corre el comando library va sin comillas. Esa es una manera de hacerlo. La otra es que RStudio ustedes pueden ir aquí a Packages, acá a la pestaña Packages y le dan Install y es muy fácil. Aquí él lo busca, digamos, Factor Shiny acá y le dan Install y lo instala de una vez en R y en RStudio. En realidad lo instala en R. Y RStudio, como usa R, ya lo va a usar. Es otra manera muy fácil. Ok, bueno, muy bien. Una vez instalado Factor Shiny, desde RStudio, por ejemplo, y este archivo viene ahí está en el aula virtual. Uno tiene que correr aquí la instrucción con el comando run. Esto aquí ejecutó esta instrucción que es para establecer mi directorio de trabajo, C2 Google Drive, MD cursos datos. Esto es como se pone en Windows, si es con el nombre que corresponde a la carpeta donde ustedes tengan las cosas, y así es en Macintosh. Luego instalar el paquete. Los paquetes se instalan solo una vez, entonces por eso lo tengo ahí en R. El numeral significa que esto lo hace un comentario, ven que lo pone como en verde y entonces ya ni siquiera se ejecuta. Luego tengo que cargar el paquete con este comando library y el nombre del paquete, ahí lo carga. Si lo doy aquí run, lo carga. Y luego que ejecuten esta instrucción, que es para leer los datos. Luego las vamos a estudiar con más detalle. Por ahora nada más les digo que con este comando read table, ustedes pueden leer la tabla de datos. Ajá. Y luego, con este comando que también lo vamos a estudiar después, PCA Shiny datos, recibe los datos que acabo de leer y hace un PCA, un análisis de componentes principales en Factor Shiny. Y entonces me ejecuta esa pantalla que ustedes están viendo en este momento. Y ahí me hizo el análisis en componentes principales. No se preocupen si no entienden bien todavía qué es todo eso que estamos viendo aquí, que es un análisis en componentes principales, qué son estas instrucciones. Por ahora lo único que queremos es que instalen los programas y que ya les corran. ¿Ok? Y luego vamos a ir estudiando poco a poco todo eso con detalle. ¿Ok? Entonces no se preocupen si todavía no entienden eso. Lo que queremos por ahora, el objetivo de esta semana es que logren instalarlo y logren correr todo. Ya que hace esto, ¿qué significan esos gráficos? Eso no es problema por ahora. Por ahora, en esta semana, el objetivo es que ustedes logren instalar el software. Nada más. Ese es el objetivo. Y aprendan a usar el aula virtual. Digamos, son los dos objetivos de esta primera clase. Me dice Diana, ¿qué aporta el guía de Factor Miner frente a RStudio? Bueno, el Factor Miner aporta un juego de menús que hacen posible utilizar R sin saber R. Es decir, que hacen posibles ejecutar una serie de comandos de R usando un menú, sin tener que escribir todavía comandos de R. ¿Okay? Que es algo que vamos a empezar a estudiar a partir del tercer curso. Me dice Diana, buenas tardes, profesor, ¿cuál es la diferencia de R y RStudio? Vean, R es este que estamos viendo ahí. R es como el corazón inicial, donde está todo el corazón de cálculo de R, donde está como lo que se conoce en el paquete base. De hecho, yo puedo hacer todo aquí. Pero R, y aquí puedo hacer un nuevo documento y escribir un programa y todo. Digamos que, aunque ahí puedo hacer uno todo, no es una interfaz gráfica muy bonita. Entonces RStudio, que lo estamos viendo ahora en pantalla, le aporta a R una interfaz gráfica que la hace más bonita, más fácil de utilizar. De hecho, RStudio es lo que usa prácticamente todo el mundo. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Poco a poco ustedes lo van a ir conociendo, Diana, porque vamos a estar utilizando las dos cosas. Muy buena pregunta. Ok, me dice Vladimir, el set WD no es para la instalación, es donde se manejan los datos. Exactamente, Vladimir. Esta instrucción, ZWD, es donde yo voy a manejar los datos que voy a usar y donde tiene que estar todo lo que el programa va a usar.
Muy bien, el set working directory, o sea, establece el directorio de trabajo. Me dice Olman, tengo un delay importante, un poco más despacio. Sí, disculpe, Olman, siempre vamos un poquito rápido. Pero es que las clases nuestras siempre son muy llenas de materiales, vemos muchas cosas. Ahora, Olman, la ventaja que tenemos es que mañana aparece el video en el aula virtual y eso es muy importante para que ustedes repasen todo aquello que habíamos visto muy rápido. Otra cosa muy importante, Olman, que se me olvidó explicarles antes, acá en el aula virtual de Promidad, entre paréntesis, está algo que se llama el foro, que es muy importante que ustedes usen. Vean, el foro, ustedes se meten aquí, ya me sacó, ya lo estoy logueado, y entonces en el foro ustedes pueden escribir dudas. Todo aquello que les vaya pasando, entonces ustedes lo pueden postear aquí. Vean, no hay nada, porque nadie ha puesto nada, lógicamente. Pero ustedes pueden agregar un post aquí al estilo de Facebook y ahí todo el mundo le puede contestar. Les voy a mostrar un foro. Perdón acá que me salí del tema, pero es que es una buena pregunta. Por ejemplo, en este curso de métodos avanzados, les voy a mostrar el foro de la primera semana. El centro de ayuda se llama. Acá, como ustedes pueden ver aquí, la gente, ven, ahí están las fotos y todo, la gente pone dudas. Y entonces, por ejemplo, acá dice pregunta extra, ejercicio 3. Entonces aquí generar HTML son preguntas, corrección de la tarea. Entonces la gente pone preguntas y nosotros les contestamos. Dicho sea de paso, en este curso no solo yo trabajo de Promidad, se me olvidó decirles. En este curso va a estar César Vargas y Carlos Agüero, que me van a estar ayudando a mí a corregir tareas y atender los foros. Entonces en el foro, ven aquí, me comen los detalles del ejercicio 5, me dice Ana Jimena, yo le contesto acá, ella me vuelve a preguntar y ahí vamos. Ven, es un post. La idea es hacer trabajo colaborativo. La idea es que ustedes pregunten, ustedes mismos se pueden ayudar entre ustedes, claro, sin resolver el ejercicio, pero sí dar pistas y dar sugerencias, todo el mundo puede hacerlo. Esa es la idea. Entonces, bueno, muy importante el foro, que dicho que me preguntan. Bueno, entonces para ir terminando la clase de hoy, acá está este libro que yo recomiendo muchísimo para este curso que se llama Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, que fue creado por los creadores del paquete, fue escrito, por los François Hodgson, Sebastián Lee y Jérôme Pallés, un francés muy famoso, sobre el paquete Factor Miner. Entonces también lo pueden conseguir en Amazon y es una referencia muy importante para este curso y otros que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos a ver si tenemos más preguntas en el chat. Creo que sí. Vamos a ver por dónde iba. Me dice Mary, con estas herramientas podemos conectarnos a la base de datos y jalar la información y trabajar con la misma en lugar de archivos de texto. Sí, Mary. Sí se puede hacer directamente con la base de datos. Directamente. Por ahora en este curso todavía vamos a estar trabajando con archivos CSV, que es una manera muy eficiente y buena de trabajar, pero también se conecta directamente a la base de datos, como vamos a ver más adelante en otros cursos, que vamos a aprender a hacer eso. Ok. Me dice Carlos, perdón ahí que se me... Los que ya tenemos cargado el estudio nos recomienda volver a iniciar el proceso de instalación desde cero para la tarea. Perdón, no necesariamente Carlos, aunque bueno, siempre es bueno tener la última versión de R y RStudio. Entonces, si lo instalan, no sería mala idea. Ok, me dice Bernie, cuando se instala la primera versión de R queda apuntando a un repositorio de paquetes. Pero cuando el paquete es nuevo y no lo encuentra, ¿cómo se hace para apuntar la versión del repositorio más reciente? Bueno, no sé muy bien, Bernie, a qué se refiere, pero R instala todos los paquetes en un directorio por default o por defecto. Y no es buena idea cambiarlo. Mejor dejen el directorio por defecto.
Ahora, cualquier cosa, Bernie, si no le entendí muy bien, por favor coloque un post en el foro y así ahí le empezamos a ayudar con más detalle. ¿Funciona con cualquier base de datos? Me dice Jason. Sí, con cualquier base de datos, con MySQL, con Microsoft, con Oracle, con lo que sea. R se puede conectar con cualquier base de datos, también se puede conectar con Excel, etcétera, con lo que sea, no hay ningún problema. Me dice Marvin, ¿cuándo tenemos la próxima sesión? Las sesiones son todas las semanas. La próxima sesión es el próximo lunes, igual a las 6 p.m. y así sucesivamente serán todas las sesiones del curso. Dentro de 4 semanas termina este curso, damos una sesión de una semana de descanso y 8 días después inicia el segundo curso. Y así hasta terminar el programa. Ok, me dice Jason, los CSV serían nuestras bases de datos. Por ahora sí. Por ahora vamos a trabajar sobre todo con CSVs. Pero en eso vamos a ir cambiando y más adelante vamos a trabajar directamente pegados a la base de datos. Ronald me dice versión 4.3 o me recomienda la más reciente. Si puede cambiarse la más reciente mejor, que es la que estamos usando acá en Promidad. Me dice Mary, disculpe, quizás retrocediendo un poco, ¿cuál es la diferencia entre minería de datos y ciencia de datos? Bueno, digamos que la ciencia de datos, Mary, va un poquito más allá y en sí, valga la redundancia, trata de convertir la minería de datos todavía más en una ciencia. Es decir, ya la independiza casi por completo de la estadística o de la computación y toma como vida propia. Y entonces como ciencia requiere mucho más elementos de cálculo matemático, de álgebra lineal y ese tipo de cosas. De hecho, nosotros acá en Promidad estamos trabajando ya, les adelanto, en la creación de la UNILAD, que es la Universidad de la Ciencia de Datos, para ofrecer un programa de maestría en Ciencia de Datos, que ya sería de 2 años, ¿ok? Del cual el programa experto puede ser reconocido y ahí se ganan casi un año. Para una maestría en ciencia de datos, que digamos requiere todavía una formación más como científico. Y entonces eso requiere un poquito estudiar más matemáticas, más estadística, estudiar probabilidad, estudiar álgebra lineal, para todavía poder conocer y estudiar los métodos de la minería de datos con mayor rigor científico. De eso en la conferencia que está en el aula virtual, yo hablo un poquito con más detalle. Mary. Bueno, la 3.40 es la más reciente, me dice Ronald. Bueno, en el CRAN está la más reciente. Yo no sé si ya hay alguna más reciente. Ok, ¿cuál es la versión más reciente de R? Bueno, ustedes lo pueden saber muy fácil. Ustedes van al CRAN y aquí dice, en algún lado dice cuál es la versión más reciente. La 3.4.0 es la más reciente. Ok, exacto, esa es la más reciente. Recomienda que empecemos a buscar bases de datos con contenido útil para los cursos. Bueno, ahí van a ver, Vladimir, que en las tareas poco a poco les vamos a pedir que busquen bases de datos, pero por ahora no es necesario que se estrese con eso. En algunas tareas vienen y van a ver que ustedes tienen que trabajar con sus propios datos. Y sobre todo en el proyecto final es indispensable ya trabajar con bases de datos de ustedes propias. En la mayoría de las tareas, Vladimir, nosotros damos los datos. ¿Ok? Porque ocupamos conocer las respuestas y ocupamos ver que están aplicando bien los métodos. Pero en el proyecto final, sobre todo, y en algunos cursos, los obligamos a usar bases de datos propias también, para que tengan que pasar por el proceso de limpieza y estructuración de datos. Entonces, también es parte de los cursos. Jesús, ¿hay algún tema de matemáticas o estadísticas que deberíamos refrescar para seguir las lecciones? Bueno, es muy importante, Jesús, saber, por ejemplo, lo básico, qué es la media, qué es la varianza, la correlación, ese tipo de cosas de la estadística. Del álgebra lineal es bueno conocer bien qué es una matriz. ¿Ok? Elementos básicos del álgebra matricial es bueno que los conozcan. Ahora, no se asusten, no es indispensable, pero sí es bueno saber los elementos básicos del álgebra matricial y los elementos básicos de la estadística. Pero todo eso, la mayoría de gente lo ha estudiado en algún curso de la universidad. Pero si le pueden dar una repasada, es buena idea, Jesús. Olma me pregunta en cuánto esperan apertura de la maestría, meses, años. Bueno, ya estamos tenemos un abogado, una abogada dedicada en todos los trámites que estamos haciendo en el CONESUB.
De hecho, ya ustedes pueden buscar en el sitio web y ya está en construcción la UCIDAD, se va a llamar, que es la Universidad de la Ciencia de Datos. Y esperamos que sea un año, ojalá en un año poder estar arrancando con ese programa, que es un máster en ciencia de datos. ¿Okay? Pero no se preocupen porque todo el programa experto, si alguno se decide después a seguir, va a ser reconocido como parte de los cursos de la maestría. Ok, bueno, la presentación que aparece en el aula virtual es la presentación que dio del Big Data Latam. Me dice Angie, se parece bastante, sí, es muy similar a la que di en el Big Data Latam. Sí, esa es muy similar. Me dice Diego Segura, si no cuento con alguna base de datos, debería empezar a preocuparme de construirla. Es desde el momento, no se preocupe Diego. Después le vamos a decir de dónde pueden bajar bases de datos y todo. Entonces por ahora no se preocupe por eso. Me dice Ale, profesor, yo tengo instalado RCommander, ¿me puede causar algún conflicto con Factor Miner? Yo espero que no, pero si no lo desinstale, lo vuelve a instalar con la instrucción que nosotros dimos, para que el RCommander tenga Factor Miner dentro de RCommander, porque RCommander por defecto no trae a Factor Miner. Entonces, con esa instrucción que nosotros dimos, viene cómo instalar RCommander de manera que quede de una vez instalada Factor Miner. Entonces mejor si no lo desinstala y lo instala con la instrucción que nosotros dimos. Eso me recuerda que también un detalle. En el aula virtual pueden encontrar este documento que se llama Guía de Instalación de Factor Miner para Mac. Para aquellos que tengan Mac, acá les explico los pasos que deben seguir para instalar Factor Miner en una Mac. ¿Okay? Entonces por aquello es muy fácil, pero a veces da un poquito más de pelea que en Windows porque hay que tener las ventanas X instaladas. Entonces ahí está explicado para los usuarios de Mac. Ese documento también lo encuentran en el aula virtual en la primera semana. Por cierto, el aula virtual, como ustedes pueden ver acá, en este curso de métodos avanzados, siempre tiene la unidad 0, que es introductoria, y después va una unidad por semana. Entonces tiene 4 unidades como están viendo en pantalla. Siempre está el video de la clase y los materiales. El video de la clase y los materiales. ¿Qué es el video de la clase? Por ejemplo, el video de esta clase aparecerá mañana en horas de la mañana en el aula virtual, por si ocupan repasar o por si no pueden ver la clase por alguna razón. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si tengo alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Parece que ya no tenemos preguntas. Entonces voy a abrir acá el video para nada más despedirme. Bueno, muy bien, vamos a ver, ahí tenemos la reproducción del video en la otra pantalla. Ahí me salí de pantalla, perdón. Bueno, muy buenas noches entonces a todos, un gusto tenerlos acá en los cursos de Promidad. Espero que hayan logrado resolver los temas de audio, la mayoría. Siempre en las primeras clases hay esos problemas, es normal, no se preocupen. Esta primera semana es de acomodo, ya después van a ver que eso no les da ningún problema. Entonces, como siempre, pues si tienen alguna duda, no duden en escribir en el foro del aula virtual. Ahí el profesor César y Carlos y este servidor les vamos a estar contestando. Nosotros tratamos de contestar lo más rápido posible las dudas, pero no se atengan a que van a preguntar todo el último día porque si no, no hay tiempo. Ok, nosotros atendemos el foro incluso los fines de semana, sábado y domingo, y feriados y todo. Siempre hay alguien trabajando en Promidad. Ahora, a veces los sábados y domingos no es tan continuo como entre semana, pero sí también atendemos los foros de las preguntas en el foro. ¿Ok? También la idea, como les decía, es un trabajo colaborativo. Ustedes pueden ayudar a compañeros si ven que están un poquito perdidos. Los pueden ayudar también. No les dé vergüenza preguntar en el foro, porque a veces uno dice, qué tontera la que pregunté, como decimos acá en Costa Rica. No importa, nada se ha aprendido, como decimos también aquí en Costa Rica, y la idea es que solo preguntando se aprende. Entonces pregunten ahí que los vamos a estar atendiendo con la mayor prontitud posible. Bueno, un gusto tenerlos en Promidad, bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que pues hagan todo el programa experto, que es lo ideal.
y entonces estarían con nosotros casi un año. Pero van a ver que luego de este año realmente van a poder realmente ya aplicar la minería de datos en sus trabajos. Porque los cursos nuestros son completamente prácticos. La idea es enseñar herramientas, enseñar modelos y no solo pues, digamos una explicación teórica, sino es trabajar con datos como se aprende. Trabajar con herramientas es como se aprende. Así que muy buenas noches, un gusto tenerlos y nos vemos de hoy en 8 días a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.